Acaba el curso político y esta última semana no ha podido ser más letal para Pedro Sánchez y para su gobierno. En el Congreso de los Diputados, ahora Congreso, gran avance, hemos visto a un Pedro Sánchez más derrotado y más hundido que nunca. Su naufragio es absoluto, es completo. Ya no puede aprobar ni sus propios decretos. Está cao. En los tribunales continúa su vía crucis. Lo vemos cada semana de forma continuada. Retirada del pasaporte a dos ex altos cargos suyos del Ministerio de Transportes. La presidenta de Adif, la señora Pardo de Vera, y al director general de Carreteras. Se ratifica prisión incondicional y sin fianza para Santos Cerdán, el estrecho colaborador de Pedro Sánchez. Y Anticorrupción pide 4 años de cárcel para el hermano de Chimo Puig por la trama de fraudes en la Generalitat Valenciana. Hemos visto cómo el PSOE se avergüenza de Santos Cerdán, pero también de Begoña Gómez. A los dos, el PSOE les ha borrado, literalmente les ha borrado del balcón de Ferraz en las imágenes que ha publicado en el vídeo conmemorativo de las elecciones del 23 de julio. Uno ha cambiado el balcón por la prisión, Santos Cerdán, y la otra ha cambiado el balcón por el sótano de la Moncloa para que nadie la vea. El borrado que desean los españoles no es ese. El borrado que desean los españoles es el borrado del propio Sánchez, del número 1, como le llamaban los miembros de la trama. El que lideraba un grupo mafioso, que se repartía cantidades portentosas e injustificadas de dinero público, según dice el Tribunal Supremo. Sin Cerdán, sin Koldo, sin Ábalos, Sánchez no sería presidente de nada. Por tanto, se lo debe absolutamente todo. Todo lo que rodea a Sánchez es digno de ser investigado, es digno de investigación judicial. El hecho de que incluso la Fiscalía pida abrir una causa contra la fontanera del PSOE demuestra hasta qué punto el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, se ha convertido en una auténtica cloaca. Buscaban trapos sucios de la policía, trapos sucios de fiscales, trapos sucios de rivales políticos, pero resulta que los trapos sucios los tenían en su propia casa. En definitiva, soledad parlamentaria, asedio judicial y, mientras tanto, Pedro Sánchez de gira por América para hablar de amenazas a la democracia. Entendemos que tiene que irse a 11.000 kilómetros de distancia a encontrar algún aliado, que en Europa desde luego no tiene, porque en Europa está completamente solo. Pero verle hablar de peligros para la democracia a él, precisamente a él, al mismo tiempo que conocemos las maniobras del número 2 de Marlaska para interferir en las investigaciones de la UCO, o al mismo tiempo que impulsa una reforma del reglamento en el Congreso de los Diputados para decidir quién puede ser periodista y quién no, ciertamente parece un chiste. Sánchez acusa a los demás de lo que él hace. Y en estos momentos, hay que decirlo con claridad, la amenaza a la democracia es él. La amenaza es él. Si respetara la democracia, convocaría elecciones de forma inmediata. Pero como no la respeta, no las convocará. Elecciones ya. Elecciones en otoño. Acabemos cuanto antes con este escenario de degeneración política en la que nos ha metido Pedro Sánchez. Y permítanme en este punto que me refiera a una compañera, un apunte más, para que podamos comparar a unos y otros, para que podamos compararnos el nivel de exigencia y de autoexigencia que tenemos en el Partido Popular con la ley del más inmoral que impera en el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Noelia Núñez ha dimitido en las últimas horas. Es un gesto valiente, un gesto que le honra, que su partido además le agradece, le agradecemos, y que yo como compañero y como secretario general le aplaudo. Gracias, Noelia, por el ejemplo que das a todos, a los del Partido Popular, pero también a los de otros partidos. Porque mientras unos dimiten por un error,
Otros se atrincheran en sus cargos, pese a ser responsables de un sinfín de delitos. Y eso es lo que está pasando en el Partido Socialista. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia a unos de otros. El océano moral que hoy separa al Partido Popular del Partido Socialista. El camino de Noelia deberían seguirlo todos aquellos que tienen muchos más motivos que ella para dimitir. Empezando por Sánchez, el de la tesis fake, el que entregó todo el poder del Partido Socialista a José Luis Ábalos o al señor Santos Cerdán, el que tiene a media familia a un paso del banquillo, continuando por el resto de responsables de la montaña de corrupción socialista. Y sin olvidarnos de la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, que hoy debería seguir el ejemplo de Noelia Núñez, que incluyó en su currículum 2 carreras que no tenía. Estamos esperando la dimisión inmediata de la señora Pilar Bernabé. Hoy es lo que toca. O la de Pachi López, que hizo exactamente lo mismo presentándose como ingeniero cuando no pasó de primero. O el ministro tuitero, Óscar Puente, el acosador en redes sociales, que también mintió con un máster que no tenía. Lo que nos retrata y nos diferencia es cómo respondemos unos y otros ante determinadas situaciones. Unos con responsabilidad y otros con cinismo, esperando a que escampe, atornillándose en el cargo, que es lo que hacen todos en el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Las únicas dimisiones que se han producido en el PSOE de los 1001 escándalos son las de los socialistas extremeños que renunciaron en la Asamblea para poder aforar al señor Gallardo y poder seguir encubriendo al hermano de Pedro Sánchez. Esos son los únicos que han dimitido en el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ni media lección de todos los socialistas que han corrido a tirar las piedras contra nuestra compañera Noelia Núñez, pero esconden la mano ante la comisión de delitos muy graves delante de sus ojos y en su propio partido. Deberían sentir vergüenza. No somos iguales, no somos como ellos, y ayer lo ha dejado claro y lo ha demostrado perfectamente Noelia Núñez. Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia, porque para reconocer los errores también hay que ser valiente, y ella ayer desde luego lo ha sido. Necesitamos un gobierno de España que ponga orden donde ahora solo hay desorden. La ley y el orden. Ese es el camino hacia la seguridad, la tranquilidad y la libertad. Y esas son las tres cosas que nos demanda la sociedad en Cataluña y especialmente en Barcelona. Hay que recuperar el respeto a la propiedad privada, el respeto a la ley, el respeto al principio de igualdad, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que desalojar de los gobiernos a quienes se comportan como abogados defensores de los reincidentes y aplicar mano dura contra quien se salta la ley. Ese cambio vendrá de la mano del Partido Popular, vendrá de la mano de gobiernos del Partido Popular. Y ese es el compromiso del presidente Feijóo, de los compañeros de Barcelona y de todo nuestro partido. Barcelona tiene que recuperar la tranquilidad, tiene que recuperar su buena imagen, y Barcelona tiene que recuperar su dinamismo, el que tuvo y el que lamentablemente hoy, de la mano de Illa y de la mano de Collboni, no tienen. No puede ser un parque temático de la delincuencia, como se ha convertido de la mano del PSC. Barcelona debe volver a ser la ciudad admirada en todo el mundo y dejar de ser la capital europea del delito, que es en lo que nos han convertido. La realidad es que tenemos un gobierno acorralado por su corrupción y acorralado por unos socios que solo pretenden, en estos estertores de la legislatura, sacarle el máximo posible al gobierno de Sánchez. Sánchez es un presidente extorsionado por partidos independentistas y por sus socios de legislatura, un presidente extorsionado, encantado de ser extorsionado, y nosotros lo que le pedimos al presidente del gobierno es que no arrastre a todo un país a la agonía en la que él se encuentra. Sánchez y su gobierno viven una agonía judicial
y nosotros creemos que España no se merece una agonía política que puede durar meses, no durará mucho más, estoy seguro, solo por el interés de defenderse de las causas judiciales abiertas desde la cómoda posición de la Moncloa, disponiendo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Estado como abogados defensores de la familia Sánchez y de los ministros y colaboradores cercanos de Sánchez que están siendo investigados por la justicia. Sobre el caso Montoro, yo creo que esa cuestión que ha planteado el gobierno es una cortina de humo para no hablar de lo suyo. Y nosotros, desde luego, si quieren traer alguna ley al Congreso, que la lleven, la estudiaremos y veremos qué es lo que proponen en esa legislación. Pero desde luego creo que es una cortina de humo para hablar de cualquier cosa, menos de los casos de corrupción que acechan y rodean al gobierno de España.